Como hemos informado durante el día, diversas conmemoraciones por los 40 años del golpe de Estado han marcado esta jornada. En La Moneda, el presidente Sebastián Piñera y sus ministros encabezaron una misa. Para conversar del tema, establecemos contacto con la vocera de gobierno, la ministra Cecilia Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Macarena. Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar, quisiera preguntarle, antes de entrar de lleno en el tema específico de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, quisiera preguntarle por las declaraciones de Manuel Contreras. ¿Qué le parecieron a usted? Si es que tiene también alguna reacción precisamente a lo que pudimos escuchar todos el día de ayer. Macarena, disculpe, alguien abrió el micrófono y no le escuché su pregunta bueno, en estudio. Son cosas del vivo, no hay ningún problema. Le reitero entonces la pregunta. Yo le decía que antes de entrar de lleno a la conmemoración de los 40 años de del golpe de Estado, yo quisiera preguntarle a usted personalmente, ¿qué le parecieron las palabras de Manuel Contreras, estas declaraciones que conocimos todos el día de ayer? La verdad que son indignantes y violentan mucho el sentir democrático y la realidad y la verdad histórica de nuestro país. Él está cumpliendo condena por graves violaciones a los derechos humanos y está muy bien que esté cumpliendo esas condenas, y yo siento que lo que él da a conocer ahí es un Chile que no existió, es un Chile que él sabe perfectamente que no es el Chile real. En Chile hubo golpe de Estado, hubo dictadura y hubo graves violaciones a los derechos humanos. De eso han dado cuenta los tribunales de justicia y él, en forma particular, ha sido condenado y hoy día está privado de libertad como autor de parte de esas violaciones a los derechos humanos. Se salvó la patria de caer en una dictadura totalitaria marxista, se hizo un pronunciamiento militar, fueron parte de las declaraciones, es cierto, de Manuel Contreras. ¿Qué le pasó a usted personalmente cuando escuchó esto? Me sentí violentada, Macarena, me sentí indignada y pensé en el dolor profundo de los familiares de detenidos desaparecidos, de los familiares de asesinados en dictadura, de los familiares de torturados en dictadura y también de los exonerados, porque finalmente, y el presidente Sebastián Piñera lo ha señalado, podemos tener una visión distinta de lo que sucedió antes del año 1973. Podemos tener una valoración distinta de lo que fue en democracia el gobierno del presidente Salvador Allende, pero donde no podemos tener ningún tipo de diferencia es en las condenas a las violaciones graves que se dieron en dictadura de los derechos humanos. El presidente Sebastián Piñera lo señalaba el día lunes: nada puede justificar nunca ni torturas, ni secuestros, ni asesinatos. Eso es lo que no puede volver a pasar. Y declaraciones como la del señor Contreras indignan, violentan, finalmente profundizan heridas que no se han sanado y que difícilmente se van a sanar si es que los familiares no encuentran la paz en saber dónde están sus familiares y finalmente si no se hace justicia. Usted dice que hay un punto en el cual todos, cierto, debieran estar de acuerdo y que guarda relación con el respeto a la vida humana, cierto, y la violación a los derechos humanos. ¿Usted cree que todavía hay sectores de la política en específico que todavía no llegan a ese punto en común? Yo solamente he escuchado a este señor Contreras en términos de las institucionalidades de la derecha en nuestro país, representadas por Renovación Nacional y por la UDI hace muchos años, que han hecho una profunda reflexión y que han pasado de la reflexión a la acción. Lo hizo Renovación Nacional a la vuelta de la democracia, cooperando, colaborando con la política de los acuerdos para poder instaurar una democracia firme, una democracia permanente y rechazando finalmente cualquier tipo de dictadura. Lo hizo la UDI el año 2003, encabezado por Pablo Longueira, senador en ese entonces, y por el senador Orpiz, de los cuales sacaron y recogieron un documento que se llamaba La Paz Ahora, cuando ellos se entrevistan por muchas veces con familiares de detenidos desaparecidos de Pisagua y dan a conocer, y lo hacen a través de proyectos de ley, algunos tipos de reparaciones para los familiares de estas víctimas, avanzando en reconocer que solamente podían solidarizar con el dolor del pasado, podían tratar a través de estas reparaciones de amortiguar un poco el dolor presente y podían tratar de evitar un dolor futuro
no estando nunca de acuerdo con dictaduras y menos con violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, la clase política desde la derecha, aun cuando algunos traten de polarizar y poniendo a los buenos de parte de un lado y a los malos de parte de otro, yo siento que se han hecho reflexiones de uno y otro. Escuchábamos los perdones del senador Camilo Escalona de lo que llevó finalmente la crisis institucional en el año 73. Hemos escuchado las reflexiones y autocríticas profundas del Partido Socialista, por ejemplo, al señalar que se reconciliaron finalmente con la figura de Salvador Allende. Lo señaló el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, y también lo hemos escuchado de gente de nuestro sector. Ministra, ¿qué le pasa a usted cuando puede ver, en este caso, cómo cumple condena precisamente Manuel Contreras? Sabemos, cierto, te lo ha dicho, está condenado a 300 años, incluso, cierto, de presidio. Él dice que no va a morir en la cárcel y además que él cumpla precisamente esta condena en el penal Cordillera, que todos sabemos es muy distinto a la realidad que podemos ver con muchos otros condenados. Él tiene que cumplir la condena que le dieron los tribunales de justicia, y son 300 años y un poco más. Por lo tanto, él debiese morir en la cárcel, como corresponde a la gravedad de los delitos de los cuales fue el autor, cómplice o encubridor. Y eso los tribunales ya han dado cuenta. ¿Por qué en esa cárcel, Macarena? Porque después de vuelta a la democracia hubo que hacer muchos consensos, desde los partidos democráticos, con los representantes del gobierno militar, estoy hablando después del plebiscito del 88, posteriormente, para poder avanzar en justicia y verdad, se logró conciliar los distintos mundos que finalmente dieron cuenta de penales como Punta Peuco o de penales que hoy día están en la central de telecomunicaciones, ¿verdad?, en Arrieta, allá arriba. Eso es parte de la historia que han construido todos por el bien de la verdad, por el bien de la justicia. A mí, como ciudadana y como autoridad, lo que yo espero es que él cumpla la condena donde corresponde, en la cárcel, tras las rejas, y siendo siempre sancionado, no solamente como lo fue por la justicia, sino que por todos los chilenos y chilenas, porque qué duda cabe que el señor Contreras es un ícono de la violación de los derechos humanos que hubo en nuestro país. Ministra, vamos al tema de la conmemoración precisamente de estos 40 años del golpe de Estado. El presidente Sebastián Piñera, parte de lo que ha señalado es que llegó el tiempo, después de 40 años, de no olvidar, pero sí superar los traumas del pasado. ¿Con qué sensación se queda usted y cómo vive usted esta jornada de 11 de septiembre? El presidente Sebastián Piñera, desde hace ya semanas, que viene reflexionando, invitando a reflexionar a los chilenos y chilenas con respecto a la conmemoración de estos dolorosos 40 años. Haciendo realidad o reconstruyendo parte de la verdad histórica que fue antes del 73, en el 73 y después de 1973. Antes del 73 nos invitó a recordar cómo hay que cuidar la democracia, cómo se logra romper la estructura democrática luego de que se elevara el clima de agresión de la clase política, transformando al adversario político en enemigo político, no cumpliendo con mandatos constitucionales tal como lo señaló el Pleno de la Corte Suprema de esa época, o la Contraloría General de la República, o finalmente la Cámara de Diputados. Eso también es una lección que nos queda para estas generaciones y las generaciones futuras. Luego el presidente Sebastián Piñera se refiere en forma categórica al no a la violación a los derechos humanos, ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Acá no puede existir una reflexión selectiva con respecto a las dictaduras, Macarena. No puedo criticar una dictadura en Chile y violaciones a los derechos humanos en Chile y finalmente estar de acuerdo, conforme o aprobar o avalar dictaduras en otras partes del mundo. Las dictaduras y las violaciones a los derechos humanos valen lo mismo en Chile que en cualquier parte del mundo, y el presidente Piñera nos ha invitado a hacer una condena siempre de eso en nuestro país y también en el resto del mundo. Y finalmente el presidente habló del gran reencuentro y acierto que tuvo los sectores políticos al poder ponernos de acuerdo y pasar de una transición de un gobierno militar a una transición democrática, buscando la profundización de esta, que la seguimos buscando. El presidente nos recordaba que en nuestro gobierno seguimos buscando profundizar la democracia.
empoderando al ciudadano, legitimando a la clase política a través de una responsabilidad real y una representación real del ciudadano, y por eso hemos avanzado en una inscripción automática a voto voluntario, en una ley de primarias, en una ley de consejeros regionales y finalmente lo que hoy se está discutiendo, que es una ley más transparente de los partidos políticos y en un cambio en el sistema electoral, toda vez que hemos dicho que el binominal está agotado y no representa la nueva ciudadanía que hoy día tenemos. Pero eso finalmente es mirando también, Macarena, hacia el presente y hacia el futuro. El presidente ha señalado, tenemos que recordar, sí, no hay que olvidar, sí, porque es parte de nuestra realidad y porque nos ayuda a no cometer los mismos errores en el futuro. Pero también tenemos que avanzar hacia la reconciliación porque las nuevas generaciones, nuestros hijos, mis hijos, sus hijos, los nietos de aquellos jóvenes que fueron protagonistas el año 73, hoy día merecen un mejor Chile y merecen avanzar en un Chile reconciliado y en un Chile en paz. Ministra, ¿se puede avanzar en esa reconciliación? ¿Se pueden superar los traumas del pasado si es que todavía hay muchos que reclaman verdad y justicia? Por supuesto que no. Y el presidente ha sido muy claro, no solamente en señalar que se avanza en reconciliación, en unidad y en paz con justicia y verdad, sino que también él ha llamado a todas aquellas personas e instituciones que tienen información con la que puedan colaborar a poder aportarla. Sin duda que los perdones siempre son bienvenidos, Macarena, aun cuando vengan de la reflexión más profunda e interna, pero los hechos concretos, los hechos reales, que den cuenta de la tranquilidad que necesitan los familiares de aquellas personas que fueron torturadas, asesinadas o desaparecidas. Ellos necesitan información para poder tener verdad de lo que sucedió y finalmente para que se haga justicia. Y a eso también nos ha invitado el presidente Sebastián Piñera. Ministra, vamos a temas prácticos porque hoy día es una jornada distinta, incluso muchos van a adelantar el retorno a casa precisamente por determinados hechos que pudieran eventualmente ocurrir. ¿Cuál es la recomendación que espera, que le entrega usted, cierto, a todos los habitantes de, no solo imagino, la región metropolitana y además también qué es lo que se espera para el resto de la jornada? Acá ha existido por parte del Ministerio del Interior y en coordinación con las policías, Macarena, un trabajo de mucho tiempo para poder proteger y dar tranquilidad a la población. El ministro del Interior, Andrés Chadwick, lo señalaba en la mañana. Anoche tuvimos una noche bastante más tranquila de lo que esperábamos en comparación a otras jornadas previas al 11 de septiembre. Hubo focos de violencia, sí, anoche y en la madrugada. Trataron de quemar un Transantiago, incendiaron 5 vehículos, 2 de los cuales estaban abandonados, y hubo barricada al menos en 2 puntos de la región metropolitana. Sin perjuicio de eso, nuestras policías están trabajando a través de las coordinaciones que le he señalado, y uno finalmente ha visto que ha existido una jornada laboral tranquila que prontamente está justo de terminar, cerca de las 6 de la tarde. Uno espera que las personas se puedan trasladar en forma temprana y como corresponde a sus hogares y a no exponerse, sobre todo en aquellos lugares que suelen ser hechos o sectores de violencia de los delincuentes, que sin duda no conmemoran una fecha tan dolorosa, porque las conmemoraciones no se hacen con violencia, se hacen con respeto, con recogimiento y con tristeza. Lo que ellos hacen es delincuencia, y esa delincuencia es la que va a enfrentar nuestros carabineros y nuestras policías a lo largo de esta noche, y nosotros esperamos mañana poder tener un balance final por parte del Ministerio del Interior. En la antesala, lo que ocurrió el día domingo en la marcha de la Asamblea Nacional de Derechos Humanos, ocurrieron 31 detenciones y de las cuales casi la mitad eran menores de edad. ¿Con qué sensación se queda usted precisamente cuando aquellos que salen a hacer determinados destrozos en el marco de la conmemoración de una fecha como esta son menores de edad? Y con indignación, Macarena, con menores y con mayores de edad, porque ni esta fecha ni otras, como son por ejemplo las movilizaciones, que se dan en una normativa constitucional, legal, legítima, pueden ser objeto de utilización por parte de personas que solamente quieren hacer daño, quieren hacer destrucción, quieren provocar temor. Esos son delincuentes.
y con ellos nosotros vamos a tener toda la mano firme que corresponda, y claramente cuando son menores de edad la legislación, porque así está contemplada, no nos acompaña en términos de las acciones legales que uno interpone tanto por parte de la Fiscalía como por parte de la Intendencia cuando se hace tarde, y ahí uno también pide responsabilidad de los padres, de las madres y de aquellos tutores que tienen a cargo el cuidado y la responsabilidad de estos menores. No corresponde que hagan destrucción, no corresponden que sean protagonistas de hechos de violencia, porque hoy día, particularmente hoy día, es un día para recordar, es un día para recogerse en una reflexión profunda del dolor de tantos que lo pasaron muy mal hace 40 años y que lo siguen pasando mal porque no tienen verdad y no tienen justicia. Y con ellos nosotros solamente los podemos acompañar en el espíritu de una reconciliación real que signifique un nunca más que en nuestro país vuelvan a suceder este tipo de hechos. Ministra, la quiero llevar también a otros temas. Hemos podido conversar varios minutos, ¿cierto?, respecto a la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, pero sin duda hay temas también en la agenda y quisiera preguntarle por uno en específico y que ha generado incomodidad en muchos y que guarda relación con lo que ocurre en el registro civil, si es que se va a aplicar un plan de contingencia, ¿cómo vamos a salir de esa difícil situación? Sin duda que uno entiende y comparte la indignación y la frustración de los usuarios de los trámites del registro civil. Son 10 días y cualquier demanda laboral de funcionarios que hoy día tienen mayores facilidades, beneficios y prerrogativas que el promedio de los funcionarios públicos no puede ser a costa de los usuarios que son chilenos y chilenas que necesitan no solamente sacar pasaporte para viajar, no solamente renovar el carnet de identidad para poder hacer trámites que se les exigen en las municipalidades, ¿verdad?, o en distintas instituciones. Necesitan, por ejemplo, sacar los certificados de defunción para poder cerrar un dolor que significa la pérdida de un ser querido. Todo eso, Macarena, no se justifica y es altamente reprochable. Hoy día el subsecretario Piña se encuentra entregando la última acercamiento por parte del gobierno y tengo entendido que lo están viendo en asamblea. Y yo espero, como espera el resto de los chilenos, que si bien siempre se puede avanzar en términos laborales y en mejores beneficios funcionarios, nunca puede ser a costa de la gran mayoría de los chilenos que necesitan un servicio oportuno, eficiente y eficaz, sobre todo cuando todos los funcionarios públicos recibimos el sueldo que pagan la mayoría de los chilenos. Y de otros funcionarios públicos también aprovecho de preguntarles y si es que también va a ser, qué va a ocurrir respecto a los trabajadores de aduana que emplazan al gobierno por los constantes incumplimientos con el gremio durante estos años. Los trabajadores de aduana también amenazan con un paro precisamente para el próximo día jueves. A uno le llama la atención que cada vez que uno enfrenta una campaña electoral empiezan los gremios a pedir más y mejores demandas. Y le insisto, por cierto, siempre uno puede compartir una necesidad de diálogo para avanzar en demandas cuando son justas y cuando son legítimas. Pero si eso perjudica al resto de los chilenos, yo la verdad que encuentro que es lamentable. En el caso de los funcionarios de aduana se encuentran en conversaciones y dialogando con el subsecretario de Hacienda y nosotros esperamos poder llegar a un punto de acuerdo que permitan que se normalicen las funciones en este servicio, porque qué duda cabe, pueden provocar un daño que no es menor. Y finalmente, ministra, vamos a cambiar de tema y vamos a mirar lo que va a ocurrir la próxima semana cuando ya se conmemore, ¿cierto?, el inicio de la vida republicana de nuestro país, y eso conlleva, por supuesto, a muchas fiestas y juegos entretenidos y dentro de ellas, ¿cierto?, siempre la preocupación por el hilo curado y este proyecto de ley que ustedes, por supuesto, encabezan. Cuéntame un poco de eso también. Hoy día, la verdad que es una buena noticia dentro de lo triste, que sin duda es un 11 de septiembre. Hay una buena noticia por parte del Parlamento que luego de un año y luego para recordarle a las personas que están viendo CNN, Macarena, luego de que existiese una conmoción pública cuando una menor de edad que patinaba en el patinódromo del Parque O'Higgins, recuerda usted, por un hilo curado casi sufrió la pérdida de una de sus piernas, hubo una conciencia y una voluntad transversal por parte del Parlamento de avanzar hacia un proyecto de ley que prohibiera y sancionara duramente no solamente el uso, sino que también la tenencia, la comercialización, la fabricación y el transporte del hilo curado. Luego de un año hemos logrado en conjunto a parlamentarios como Leopoldo Pérez, como el diputado Pedro Brown
o el diputado Matías Walker, como senadores como Francisco Chaguán o como Jimena Rincón, lograr un acuerdo y sacar una aprobación hoy día por unanimidad de este proyecto que sancione. La próxima semana el presidente Sebastián Piñera, antes del 18, va a promulgar este proyecto de ley y la señal es muy clara. Diferenciamos es lo que es el volantinismo profesional, que queda absolutamente señalado en la ley, con lo que es el hilo curado. El hilo curado mata, el hilo curado causa daño, y es ese hilo curado el que estamos prohibiendo, sancionando, no solamente con multas que van de las 100 UTM a las 500 UTM, sino que también con penas privativas de libertad. Creemos que el hilo curado no debe existir en Chile y va a ser la autoridad sanitaria y las policías las que van a poder fiscalizar y por fin tener un instrumento legal eficaz que permita fiscalizar a aquellos que comercializan con la muerte. Bien, pues ministra, nos quedamos con eso. Al término, ¿es recomendable adelantar el retorno a casa el día de hoy? Eso es decisión de cada uno de los empleadores. Nosotros hasta el momento lo que ha informado el Ministerio del Interior es que es una jornada tranquila, que se ha llevado sin ni un inconveniente, y además tenemos el adelantamiento del horario de verano, por lo tanto se oscurece más tarde. Cada uno tome las providencias que correspondan. Lo importante es que lleguen y se trasladen en forma tranquila a sus hogares y se puedan mantener en él para no estar expuestos, sobre todo en lugares que ya se saben que históricamente los delincuentes provocan daño, puedan estar expuestos a que les pueda suceder algo. Ministra Cecilia Pérez, gracias por compartir estos minutos con CNN Chile. Buenas tardes. Gracias a usted, Macarena. Y nosotros vamos